The Wild Project. Me gustaría que me hicieras un perfil de Vladimir Putin, que es un personaje tan importante, tan hablado, pero tan misterioso en el fondo para el occidental, ¿no? Para el europeo. Haznos un perfil de Putin. Pues mira, ya de por sí la infancia es curiosa, pero sobre todo tenemos que entender es que él ingresa en la KGB. El servicio de seguridad y el servicio secreto, servicio especial, que lo era todo, controlaba las fronteras, controlaba la población, controlaba todo en aquel momento. Claro, y él tiene todavía esa mentalidad de agente de la KGB. Él llega a teniente coronel, está estacionado en Dresden, en la antigua Alemania, la República Democrática Alemana, la parte oriental de Alemania, que por cierto es muy interesante porque, claro, la señora Merkel resulta que ya había nacido ahí y, por tanto, Putin hablaba alemán y ella hablaba ruso. Y así entendemos, como muchas veces les veíamos en muchas fotos, en estas cumbres que iban, que tenía que haber ido la Unión Europea, pero una vez más iban a Alemania y Francia, y la señora Merkel estaba en todo, y le vemos en muchas fotos, iban hasta cogidos de la mano. Porque el idioma... Muy buena relación. El idioma une muchísimo, Jordi, muchísimo. El poderte expresar en tu propio idioma y que alguien te entienda en tu propio idioma, vamos, eso crea unos lazos. Y además es cierto que Alemania siempre ha tenido relaciones muy particulares con Rusia. Ya recordemos que fue la que mandó en su momento a Lenin para que llevara a cabo la revolución, ¿no? Pensando que aquello le iba a beneficiar, pero le salió un poco el tiro por la culata a Alemania. Te quiero decir que, claro, él viene de ese origen. A partir de ahí, piensa que luego llegó ni más ni menos que a mandar el servicio secreto, el ruso, es decir, el KGB, le llegó a dirigirlo él en la época de Boris Yeltsin. Luego ya sabemos, el nombre se cambió de KGB al FSB, que es lo mismo, aunque es verdad que luego hay un servicio de inteligencia exterior, que es el SVR, que casi nadie habla de él y es muy importante también, muy poderoso. Y luego está otra parte muy poderosa de la inteligencia rusa, que es la inteligencia militar, el GRU, que tampoco se nos debe olvidar, que si importante es uno, importante es otro. Claro, pero es que Putin es de esa mentalidad. Y además, buena parte de las personas principales que le rodean vienen también de ese ambiente. Entonces, él viene todavía incluso con muchos dejes de esa época soviética, de esa astucia. Recordemos que los soviéticos fueron los grandes maestros de la propaganda, de la desinformación, de la guerra cultural, que también la hacía, por supuestísimo. Ya digo, aquí santos no hay ninguno, pero ellos eran grandes maestros. Y además, en su momento, una gran penetración mundial a través de los partidos comunistas, que estuvieron a punto de hacer que países europeos enteros muy importantes cayeran en el comunismo. Estamos hablando desde Grecia hasta Francia. Y el Reino Unido tampoco es que le faltara mucho en algún momento. Quiere decir que claro, que vienen de esa mentalidad muy particular. Y sobre todo, él lo que ha hecho es apoyarse para unificar el pueblo, se ha apoyado también en la religión ortodoxa, que la ha recuperado, porque sabe que eso es un gran aglutinador del pueblo. Por cierto, China también está recuperando el confucianismo por el mismo motivo. Pero claro, además de todo eso, él dentro de esa mentalidad suya, él quiere crear un mundo neoconservador mundial que él lidere. Y por eso entendemos la buena relación que tenía con Trump, que es ese mundo neoconservador, buena relación personal, y la buena relación que tiene con Víctor Orbán, neoconservador. Recordemos ahora mismo la situación que tiene tan tensa, junto con Polonia, por cierto, con la Comisión Europea, con Bruselas, precisamente por considerar que incluso no está respetando ya los valores y principios democráticos. Pero es que además de eso, hemos hablado de Bolsonaro, que es exactamente en la misma línea de pensamiento. Y lo que a Putin le gustaría es difundir ese mundo neoconservador en todo el mundo y ser el adalid de ese movimiento. Y además, en cierto modo, sería, como ellos se consideran, sería la nueva Roma, los herederos del Imperio Romano, ¿no? La nueva Roma. Fíjate si esto tiene elementos importantísimos. ¿Por qué además hago hincapié en esto, Jordi? Porque, claro, Putin no solamente tiene enemigos geopolíticos, como es el caso de este mundo anglosajón, encabezado por Estados Unidos, también tiene un enemigo muy importante, que son los ultraliberales, que sabemos que van totalmente en contra suya, en oposición suya, que gastan mucho dinero para fomentar estos movimientos ultraliberales en todo el mundo, y claro, están totalmente enfrentados a él. Y uno de ellos, no tengamos ninguna duda, que fue parte de los participantes, demostrado hoy en día por documentos desclasificados en esa revolución del Maidán, que es George Soros. Y no es ninguna leyenda.
Yo entiendo que las Te preguntaré por Soros. Quiero hablar de Soros después, porque es un personaje es absolutamente que me interesa. Es absolutamente así. Y es más, fíjate, ahora mismo, si hablamos de George Soros, ahora mismo, si vas a su página web o los últimos comentarios suyos en su cuenta de Twitter o las declaraciones que ha hecho en algunas conferencias que ha dado en los últimos días, esto mismo que te estoy comentando de este enfrentamiento con Rusia, también lo tiene con China. Porque China, claro, para una China que no respeta los derechos humanos, que realizan bastantes ejecuciones al año, entonces eso tampoco va en la línea de ese pensamiento, de este mundo ultraliberal que fomenta Soros. Y ahora mismo tiene un ataque brutal contra China, es decir, no solamente contra Rusia. Y claro, y seguro que va a fomentar todo lo posible para, digamos, de entrada demonizar a China y, a ser posible, incordiarla todo lo que pueda, ¿no? Porque es parte del juego. Tú piensas que en el mundo no solamente hay uno que mande o que domine, hay muchas fuerzas detrás que dominan, muchos intereses económicos. Es más, el gran grupo inversor mundial, con muchísimos intereses en España, que es BlackRock, está invirtiendo en China. Y ya abiertamente George Soros le ha acusado de que cómo puede hacer eso, porque a invertir en un país, eso que no respeta los mínimos derechos humanos o los principios y valores democráticos, que es lo que él pretende que se haga en todo el mundo. Porque piensa que cuando la gente tiene ya tanto poder político y económico, no se resisten a algo que es algo, una constante a lo largo de la historia, que es intentar crear las sociedades o recrear las sociedades a su imagen y semejanza. Claro. Y hay muchas fuerzas que luchan a su vez entre ellos, porque poderoso no solamente hay de un lado, hay de muchos. Tú fíjate si todo este tema es complejo. Fíjate. Por eso, al final, este tipo de personas, incluso, fíjate que Putin y Soros son muy diferentes, pero a mí la primera palabra que se me viene a la cabeza es la megalomanía, ¿no? Como son personajes muy megalómanos, muy grandilocuentes en su propia imagen. Es curioso que se vean tan diferentes, pero en el fondo sean tan parecidos en alguna cosa, ¿no? En el germen ese de la grandeza de la persona. Volviendo a Putin, claro, lo que más has mencionado quizás es su astucia, ¿no? Es un ex espía, viene del mundo del espionaje, el KGB, el GRU, todo lo que es el mundo bélico, pero ahora es presidente. ¿Tú crees que es un presidente especialmente agresivo, bélico, peligroso a nivel de problemas para el mundo occidental, que al final es el que nos ha tocado vivir? ¿O crees que es más todo apariencia y es más ataques disuasorios que realmente que sea un problema de verdad? Si lo tiene que ser, lo será, no tengamos ninguna duda, porque además es que esa es la mentalidad rusa, es así. Lo que pasa es que él sabe que se puede ganar más de otras formas. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora mismo Jordi? Está llevando la iniciativa. Es que los demás vamos a remolque suyo, que no sabemos si está retirándose, si no está retirándose, si vuelve a traer más fuerzas. Fíjate que ahora mismo Estados Unidos, que decía que había unas 120.000 fuerzas rusas próximas a Ucrania, la frontera ucraniana, y ahora mismo hace un par de horas decía que no, que decía que había por lo menos 150.000, ¿no? Es decir, claro, no tiene ni idea. Claro, pero es que está jugando con nosotros, porque efectivamente, si alguien pensaba que Putin iba a hacer lo que dijeran los servicios de inteligencia estadounidenses, ni se lo creyera. Claro, aquí Biden dice, no, es que lo decimos para que es una manera de disuadirle. Por si acaso había pensado esto, que sepa que ya nos hemos enterado, incluso crear la duda de que igual tiene algún espía dentro de sus servicios de inteligencia. Vamos a ver. Eso ya te digo que los rusos de otra cosa no sé si sabrán. De espionaje y de inteligencia saben un rato. Eso por supuesto. ¿Es Putin un dictador encubierto? Es un régimen autoritario, no tengamos ninguna duda. Y además estamos viendo que cuando quiere lanzar golpes de efecto, los lanza. Esto también ha sido tradicional en el mundo ruso. No solamente Putin. También es importante entender, Jordi, que estamos hablando de Rusia más allá de Putin, porque hay cosas que Rusia, estuviera quien estuviera en el poder, no podría permitir. Y si encima tienes un líder muy carismático como es Putin, muchísimo menos. Piensa que Putin, cada vez que hay encuestas, estamos hablando de que tiene una aceptación popular del 80%, que a lo mejor el dato no es exacto, me da igual, fíjate, con que fuera el 60%, oye, ya quisieran nuestros líderes europeos tener el 60% de popularidad, ¿no? Te quiere decir que yo una vez puse un tuit diciendo esto mismo y la gente me dijo, ya, eres pro Putin, ¿no? Estoy diciendo una realidad, que ya quisieran nuestros líderes europeos tener un 30% de popularidad, y si no, que miremos aquí los que tenemos más cercanos y que se lo cuenten, ¿no? Pero te quiero decir, claro, porque una vez más tenemos que entender que para el pueblo ruso Putin es el que les ha devuelto el orgullo,
el que les ha devuelto la voz en el mundo. Fíjate que, claro, ellos quieren que les corresponde. Pensemos en la cultura, la literatura, el ajedrez, la danza. Pensemos en lo que ha significado históricamente en todo el mundo. Y de repente que se les había quedado la época del leasing, pues eso, que era un mariachi de Estados Unidos, poco menos. Y claro, eso para los rusos, incluso los rusos que, aunque no vean con buenos, terminen de ver con buenos ojos, rusos expatriados, a Putin, pero en el fondo no les disgusta el que esté ahí recuperando, porque al final, oye, el orgullo del país es el orgullo del país, y sobre todo en un país que, recordemos, con unas personas que son tremendamente nacionalistas, todos. Fíjate que sabes que allí no se llama Segunda Guerra Mundial, en Rusia le llaman la Gran Guerra Patria o la Gran Guerra Patriótica. Es decir, es que ellos el sentimiento patriótico para un ruso puede vivir en Siberia y tener la nevera vacía durante una semana y de repente ve que Rusia va ganando en Siria o en este caso en el tema de Ucrania y que está volviendo locos a los occidentales y que se están riendo de nosotros y con eso ya come. Y con eso ya comes. Es decir, que tenemos que entender esa filosofía y encima pensar un pueblo tremendamente duro, Jordi, muy duro, que ha pasado otro tipo de penalidades. Piensa los muertos que tuvo que poner en la Segunda Guerra Mundial, las purgas de Stalin, que pasa necesidades enormes, que ha pasado absolutamente por todo, ¿no? Y claro, y además, fíjate, aquí cuando hablan, dices que Europa, que no sabemos hacer, no, le vamos a castigar imponiéndole sanciones, ¿no? Claro, pero aquí lo que nadie nos ha contado, y no me ha dejado contarlo en ningún sitio porque no he tenido ocasión, es de que desde el año 2014, con las sanciones que le imponen a Rusia por el tema de la anexión de Crimea, dice, he aprendido la lección y me voy a preparar para la próxima etapa. Y ha tomado medidas precisamente para que esas sanciones no le afecten o le afecten un mínimo. Y te voy a decir solamente algún detalle. Lo primero, si le llegan a desconectar del sistema SWIFT, de esto del sistema de interbancario y financiero mundial, con sede en Bruselas, pero controlado por Estados Unidos, que es una de las grandes amenazas que siempre hace Estados Unidos cuando, por ejemplo, una entidad bancaria negocia con un Irán sancionado, inmediatamente le dice, te pongo una multa o te expulso del sistema SWIFT. Y prefieren pagar una multa, en algunos casos, millonaria. Le ha pasado al BNP Paribas, le ha pasado al Standard Chartered británico. Pero claro, que inmediatamente Rusia, ¿qué hizo? Muy bien, pues yo voy a crear mi propio sistema interbancario internacional, que se llama SFEPS, y voy a unirlo al que ha creado China, que es el verdadero problema, que se llama CIPS, CIPS. Los han unido y resulta que ya se han unido más de 500 entidades bancarias de todo el mundo. Pero por si fuera poco, precisamente cuando se reúnen con motivo del inicio de los Juegos Olímpicos en Pekín, se reúnen Putin y Xi Jinping, resulta que acuerdan China prácticamente comprarle todo el gas y el petróleo que sea necesario y crear nuevas canalizaciones para llevarle los hidrocarburos a China. Y China ha dicho, si yo te lo voy a comprar todo, aprovecharé para comprártelo más barato de los precios de mercado, porque para eso también soy muy listo, pero te lo voy a comprar todo lo que te haga falta. Pero es que encima, la clave de todo eso, ¿sabes cuál es? Que dijeron, pero es que lo vamos a hacer la compra en euros, Jordi. Significa que hasta ahora todas las transacciones internacionales, el 80% de todas las transacciones internacionales se realizan en dólares y prácticamente la totalidad de las relacionadas con la energía. Esto lo intentaron Hugo Chávez, lo intentó Gaddafi, que estuvo vendiendo en euros el petróleo precisamente al BNP Paribas, incluso ya 2 años antes de que lo empezáramos a usar todos los ciudadanos, que sabes que ya 2 años antes ya empezaba a funcionar los mercados internacionales. Y lo intentó también Gaddafi a través del dinar de oro. Eso no lo puede permitir Estados Unidos bajo ningún concepto, porque va directamente en la línea de flotación de su economía. Porque ahora mismo, si el dólar sigue existiendo, es porque nos obliga prácticamente a todos a consumirlo, además de ser la primera moneda de reserva en el mundo, porque todas las transacciones son en dólares. Claro, y ahí, fíjate, te voy a decir una frase que para mí es lapidaria absolutamente y que también lo ejemplifica muy bien, una frase de Lenin, de Marx, que decía, el oro circula porque tiene valor. El papel moneda tiene valor porque circula. En el momento que deje de circular no vale para nada. Y ya fíjate, ya le pasó a Alemania con los marcos, que era más barato empapelar la habitación de marcos que ir a comprar el papel pintado, ¿no? Es decir, claro, es que eso, fíjate, es igual a otras medidas que está tomando China para intentar desbancar precisamente el dólar como moneda
preferencial en todo el mundo. Claro, es que hay tantas cosas detrás. Tú fíjate si estamos hablando de temas, Sí, sí. esto no te lo cuentan en Todo ningún está sitio. relacionado, ¿eh? La devaluación del Absolutamente. dólar con la relación actual de Rusia con China. O sea, todo Todo, es un puzzle claro. gigantesco que todas las piezas están encajadas. Si tocas una, se mueven las demás. Es impresionante,